Amén. Buenos días, hermano. Señor me los bendiga. Hoy voy a hablar un poco más de lo que el pastor habló el domingo pasado. El domingo pasado el pastor hablaba de la palabra en poder o en condenación. Y yo meditaba en lo que el pastor predicaba la semana pasada y yo decía que evita a veces en nosotros de que activemos ese poder de bendición en nuestra boca. Y le pedí al Señor de que me diera algo para poder agregar a lo que el pastor hablaba. Y entonces quiero retomar el versículo eh, que el pastor habló el domingo pasado. Y quiero que vayamos un momento a 1 Samuel 17:34. Y quiero empezar por ahí. Primera de Samuel 17:34. Voy a leerlo. Dice: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las guerras del león y de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Amén. El pastor hablaba de que tenemos que declarar, que nosotros tenemos el poder en nuestra boca de declarar bendición. Y el pastor mencionaba, ¿no?, que David, antes de que sucedieran las cosas, él declaró lo que iba a suceder. Pero si nos ponemos a ver cuál era la certeza que tenía David para declarar eso de lo que iba a suceder. Y mencionaba que así como el Señor lo había salvado de las garras del oso y de las garras de la boca de los osos y de la boca del león, así también lo iba a salvar del filisteo. Y si nos ponemos a ver, David venía de tiempos atrás practicando con el Señor. Y entonces eso activó en David una certeza, una seguridad de que lo que él iba a declarar, el Señor lo iba a respaldar. Pero antes de eso, empezó cuando la primera vez, me imagino, ¿no?, que vio a una de esas ovejas atrapada por un oso. Y me imagino, ¿no?, a David teniendo el valor sin tal vez haberlo hecho antes. Y el Señor a veces eso hace en nuestras vidas, de que cuando el Señor nos muestra que Él está con nosotros, eso nos va dando más seguridad en el Señor, nos va dando más fe. Y el pastor hablaba de que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y a veces el pastor decía también el domingo pasado de que a veces vendemos nuestra fe por pena, por vergüenza, que no declaramos algo y dejamos que otras personas declaren cosas en nuestra vida que no van a ser de bendición. Y entonces David defendió su fe. Él tenía la certeza en su corazón de lo que iba a suceder, porque el Señor ya se lo había mostrado. Y eso es lo que el pastor decía, ¿no?, de que cuando vengan las pruebas, vengan las vicisitudes de nuestra vida, si el Señor ya nos ha mostrado como hijos de Él, de que Él está con nosotros y nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha transformado, que le digamos y declaremos la bendición, porque el Señor ya nos lo ha mostrado. Y así se lo fue mostrando desde que era jovencito David, en su caminar como pastor de ovejas. Y entonces David tenía la certeza de que no era por su fuerza, como decía la canción hoy. No es por nuestra fuerza, no es por lo que sabemos hacer.
David no era un guerrero. David era un pastor, pero tenía la certeza de que el que luchaba con él era Dios. Y entonces nosotros tenemos que defender esa fe. Y el pastor siempre ha hablado mucho de esto, de que está la fe activa y la fe pasiva. Entonces nosotros tenemos que tomar esa fe activa y actuar, o sea, si nosotros declaramos algo, actuar como que si ya recibimos eso. Y el pastor mencionaba eso. Es como decía, si el pastor mencionaba y daba un ejemplo, ¿no? De que alguien declara un negocio o empieza un negocio o quiere empezar un negocio, pero si no empieza, ¿de qué sirve declararlo? Al Señor no le gusta la magia. El Señor no es de magia. El Señor es de acción. O sea, si tú declaras, tú tienes que actuar en base a eso, en base a que tú tengas la seguridad y la certeza de que vas a recibir la bendición. Pero tienes que dar el primer paso y el Señor va a añadir, el Señor va a hacer el resto. Y esto es lo que yo entiendo, ¿no? De que es el defender mi fe. O sea, no dar las cosas por hecho. Y es impresionante porque así pasó, así como pasó en David, pasó en Moisés. Cuando el Señor escogió a Moisés, Moisés decía que no, que escogiera a su hermano. Y Moisés tuvo que probar cuando tiró la vara y se hizo en serpiente, y cuando él vio que el Señor lo respaldaba, no, wow, ahora sí tengo la certeza de que el Señor está conmigo. Y ya no temía en hacer lo que el Señor le dijera. Y por eso el Señor nos ha escogido. Hoy estamos aquí porque el Señor nos puso aquí. Y somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Y wow, y el pastor hablaba, ¿no?, del poder de la palabra, que la palabra tiene poder para dar bendición, y tanto como para dar bendición, también tiene la capacidad para condenar. Cuando nosotros no hacemos la palabra, estamos en condenación porque estamos en contra de Dios. Y entonces, wow, el poder ver la magnitud de este poder es impresionante, porque dice el Señor, ¿no?, que todo lo que tú emprendas, Él te va a respaldar, Él te va a bendecir. Todo lo que tú declares en su nombre, todo va a suceder. Y lo dijo muchas veces en la palabra. Y es más, lo mencionó que si tuviéramos, dice, la fe como el tamaño de un grano de mostaza, se moverían montañas. Entonces, yo digo, wow, depende totalmente de nosotros, de nuestra capacidad. Y eso es lo que nosotros venimos a este lugar, a capacitarnos, a tomar esa enseñanza, y wow, y que es por gracia, no es que la merezcamos. Y a veces no cubrimos, a veces no resguardamos eso que el Señor nos da y no lo valoramos. Y entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer para activar la bendición en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos atrasa? ¿Qué es lo que nos estorba? Y en su gran parte, en su gran mayoría, somos nosotros mismos. Nuestras concupiscencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. El pastor mencionaba, ¿no?, de que no se trata del poder de la mente y solo decir, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. No, va más allá de solamente en la mente, está en el corazón. Tengo que tener la certeza de lo que yo estoy declarando. Y el pastor decía algo impresionante. Imagínense la bendición de declarar y que vaya con fe. Como dice el pastor, es una bomba atómica. Y es verdad. ¿Te imaginas tú declarando algo y que esté acompañado de fe y que se alinee con el deseo de Dios? Eso se cumple al momento. O sea, pero tiene que estar de acuerdo con el corazón de Dios. Porque el Señor no nos va a dar nada que no esté de acuerdo a su palabra. O no va a dar nada que no esté de acuerdo a lo que está en su corazón. Por eso el Señor habla en la palabra que oremos lo que está en su corazón.
y eso es lo que vamos a recibir. El Señor no nos va a dar nada que no nos conviene, pero entonces tenemos que saber cómo pedir, saber cómo declarar y alinearnos al corazón de Dios para que las cosas sucedan. O sea, no es por, sí, la palabra tiene poder, ¿no? Pero el que la activa es lo que está dentro de mí, el Espíritu Santo. Eso es lo que activa el poder de declarar esa bendición. Y es lo que hace que se ejecute, es lo que hace que suceda. Y por eso el pastor recalcaba, ¿no? De que no podemos dejarnos avergonzar o dejar de defender lo que hoy tenemos. Porque es muy importante y es lo que venimos acá, a tomar esa enseñanza, a tomar las estrategias, las armas de cómo defender lo que el Señor nos ha dado. Entonces, y eso es lo que va a actuar. Si nosotros actuamos, cada vez que actuemos y el Señor se nos muestra y se nos revela a nuestra vida, eso va a crear en mí una certeza de que no estoy solo y que sí se puede con el Señor, no solo, es con el Señor. Porque David no estaba solo, David tenía la certeza porque ya había probado la fidelidad del Señor, de que Él estaba con él. Pero preguntémonos, ¿qué hacía David para agradar a Dios? O sea, para que el Señor lo respaldara en todo lo que David hacía. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿no? Y eso es lo que meditaba en este tiempo, de que el que evita las bendiciones somos nosotros mismos. Y vamos a leer un poco en Lucas 19. Y quiero mostrarles esto. Lucas 19, 1 al 10. Y este es un ejemplo que vamos a ver en la palabra, ¿no? De eso que hablaba el pastor el domingo pasado, de lo que es defender nuestra fe y actuar para eso. Y enfocarnos, o sea, y dirigirnos, no importa lo que el resto te diga, no importa lo que el resto piense, porque somos hijos de Dios. Y el Señor entonces cuando nosotros respaldamos al Señor, el Señor nos respalda de regreso. Vamos a leer, todos han escuchado, ¿no?, la historia de Zaqueo, pero vamos a volverla a leer. Y dice en Lucas 19:1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa, que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow, sí, yo estuve buscando un poco con respecto a Zaqueo. Zaqueo dicen que era un cobrador de impuestos, y para aquellos entonces era una persona repudiada por todo el pueblo. Era una persona, imagínense, que hacía daño, porque
a los pobres aún lo que tenían se lo quitaba, porque él tenía la potestad. Y entonces era odiado por el pueblo. Todo el mundo miraba a Zaqueo y entonces cuando Jesús le habló, todo el mundo criticó a Jesús. Pero, ¿qué activó a Zaqueo para que hiciera todo lo que hizo? En Zaqueo, hubo una necesidad en Zaqueo de cambiar su vida. Él luchó su bendición. Y su bendición fue, y ahí lo dice, la salvación ha llegado. O sea, él, no importa si había una multitud, no importa si era odiado por todo el pueblo. Imagínense, es como que en estos tiempos, ¿no? Un presidente ahora malvado, que haga daño a todo el pueblo y se vaya donde está toda la multitud de la oposición del pueblo. ¿Qué van a hacer? Me imagino que lo van a apedrear, lo van a golpear. ¿Cómo iría un presidente así a una multitud de la gente que estaba en contra de él? ¿Cómo iría ese presidente? Iría, me imagino, con 100 guardaespaldas, para que no le hagan ningún daño. Pero ¿qué hizo Zaqueo? No le importó. Era más grande el deseo que había en su corazón de recibir la bendición que Jesús le podía dar. Y eso lo hizo actuar y se fue adelante todavía. O sea, se fue adelante. Él vio por donde Jesús iba a pasar y se fue adelante y se subió a un árbol para que esperara ahí. Entonces, eso es la fe. La fe hace que actúes y que esperes. Zaqueo se sentó en esa rama a esperar que Jesús pasara y no tuvo ni que hablarle. Jesús lo vio y le habló. Entonces, cuando nosotros luchamos la bendición, no tenemos a veces la necesidad ni de que el Señor nos escucha, pero Él espera que nosotros actuemos primero. Y no esperar de que venga porque sí. Entonces, eso es lo que eso es un ejemplo que tomé para ver, cómo defiendo mi fe. O sea, cómo defiendo lo que yo quiero, lo que el Señor quiere para mí, para mi vida. Y entonces, Zaqueo no le importó, Zaqueo no tuvo miedo. Imagínense, a veces nosotros tenemos pena o temor de hacer algo bueno porque otros, no sé qué vayan a decir. Esto fue lo contrario, pero aún peor. O sea, él hacía lo malo. Él hacía lo malo y tuvo un corazón para arrepentirse de lo que él era y fue a tomar su bendición. Y entonces vino arrepentimiento a Zaqueo y dijo, lo que yo haya robado, se lo voy a devolver a la gente. Y si lo he hecho fraudulentamente, lo voy a devolver cuadruplicado. Había un corazón para restituir el mal que había hecho. Y eso hace en que el Señor, ahí mismito lo observó, el Señor lo vio. O sea, que cuando nosotros hay arrepentimiento en nuestro corazón, hay el deseo de cambio, hay el deseo de restituir nuestro mal, hay el deseo de hacer el bien, el Señor nos toma en cuenta. Y eso hace de que el Señor nos respalde en todo lo que nosotros vayamos a hacer o lo que nosotros declaremos para otros hermanos, para nuestra propia vida, pero va a estar dependiendo de nosotros. Por eso es que hoy decía, ¿qué activa ese poder de bendición en mi vida? Y es lo que está dentro de nosotros, es lo que está en nuestro corazón, es la necesidad del cambio. O sea, porque el Señor no le va a dar su poder a alguien que no es su hijo. Es el poder de Dios. Imagínense, es la capacidad de declarar y que se haga lo que en tu boca, por lo que tu boca está saliendo. Ese poder no se lo da a cualquiera el Señor. Y la cosa es que no somos merecedores.
es por gracia que se nos da, porque tanto el Espíritu Santo es por gracia que se nos da. No nos pertenece. Ese poder no nos pertenece. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que cubrirlo. Y es muy importante el poder entender de que tenemos ese poder, tenemos la capacidad de declarar. Imagínense si en la palabra dice que cuando dos o más se unen en un mismo espíritu, el Señor está ahí, el Señor los respalda cuando se unen en oración. Ahora, una persona sola no es lo mismo. Entonces, imagínense nosotros solos, sin Dios, no sirve de nada. No importa lo que salga por tu boca, no se alinea con Dios. Por eso tenemos que estar en la misma senda del Señor. Tenemos que estar alineados con Dios. Ver por dónde estoy caminando. Ver qué es lo que estoy haciendo con mis acciones, con mi vida. Cómo es mi forma de pensar, cómo es mi forma de sentir, cómo es mi forma de ver. El pastor una vez dio un estudio, ¿no? de lo que era nuestra, o sea, que nosotros somos un mundo y que todo lo miramos de aquí, de adentro, hacia afuera. Pero entonces si nosotros vemos a través de los ojos espirituales, vamos a ver aún más, vamos a tener capacidad de poder ver más. Entonces, pero es a través del Espíritu. Entonces, a través del Espíritu es que está el poder de declarar. No lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos, no es lo que nosotros sentimos. El Señor nos va a respaldar cuando estamos en su corazón, cuando declaramos a través de lo que Él quiere que declaremos. Y como sabemos, el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestros hermanos. El Señor quiere bendecirnos. El Señor es un Señor de misericordia, de amor, de fidelidad. Él quiere bendecirte, pero tanto como es así, Él es justo. Y Él no te va a dar algo que tú no lo resguardes. Si va en contra de la palabra o del sentir del Señor, no se va a ejecutar. Por eso es que tenemos que estar conforme a su caminar, conforme a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y ahí es donde va a venir la bendición. Por eso a veces nos preguntamos, wow, ¿por qué no soy bendecido? Y tenemos que ver qué estamos haciendo, qué es lo que evita esa bendición. Y a veces, y no miremos la bendición como algo físico, como el tener, el poseer algo. Va más allá de eso. Va imagínense, en paz, gozo, o sea, todos los frutos del Espíritu. Eso es aún mayor que lo físico. Porque el Señor lo dijo, buscadme a mí primero y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero entonces, wow, ¿qué estorba para que yo active ese poder en mí, en mi corazón? Y yo creo que es el que yo tengo que ver como Dios ve. Tengo que ajustar mi corazón para yo poder guiarme según el Señor, según lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Amén. Vamos a retomar otra vez en Primera de Samuel 18. Y vamos a ver ahí algo. Primera de Samuel 18, 12 al 15. Esto es una continuación de la parte donde estábamos leyendo de David y Saúl. Y se acuerda que el pastor decía, sigan leyendo ahí y van a ver, o sea, lo que sucedía.
Primera de Samuel 18:12. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo era David? David era prudente. Y yo meditaba en eso, decía yo, David llegó con la certeza de que iba a vencer al filisteo. Saúl y los demás me imagino que no creían en que él podía hacerlo. Llegó, lo hizo, mató al filisteo. Saúl le dijo que se quedara con ellos. O sea, David se quedó con ellos. ¿Y qué pasó con David? David no se enalteció, David no se creyó más que los otros. David todavía, estando con ellos, respetaba la autoridad, respetaba a Saúl, porque todavía Saúl era el rey. Y David era prudente, dice la palabra. Imagínense que era tan prudente que Saúl le temía. O sea, a veces nosotros no somos tan prudentes y actuamos y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras formas y no cuidamos. David no. David por eso el Señor por eso encontraba agrado en David, porque David era, dice, tan prudente. O sea, imagínense que en la palabra recalquen y diga tan prudente que el mismo Saúl le temía. O sea, era tan recto David y tan justo y tan cuidadoso que Saúl le temía. Y temía porque entonces Jehová estaba con él. Y entonces, ¿qué hace que el Señor nos respalde? No nos respalde nuestra imprudencia. El que no cuidemos lo que el Señor nos da. O sea, está el poder para declarar bendición. Y también la palabra tiene poder para condenación. Pero depende cómo es nuestra forma de vivir, cómo es nuestro andar, el que activa la bendición. Entonces, a veces tenemos que chequearnos para ver cómo estamos actuando, qué tan prudentes somos. El pastor decía, ¿no?, el domingo pasado, de que todo se nos está haciendo anotado. Toda palabra, todo lo que saca por nuestra boca está siendo anotado. Y a veces nosotros no tenemos cuidado de nuestra vida, de lo que declaramos, de lo que decimos. Y yo busqué en internet, ¿qué es ser prudente? Y dice, prudente, que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daño. A veces andamos por ahí sin pensar si hacemos o no hacemos daño, con lo que decimos, con lo que declaramos, con lo que pensamos. Por eso el Señor quiere que todos los días cambiemos, que todos los días miremos nuestro mal. Nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y entonces, y nuestra capacidad, el pastor decía, y nuestra capacidad de restaurar, de cambiar, es lo que va a activar la bendición en nuestra vida. Y por eso es que venimos acá, para aprender cómo hacer esos cambios, para poder ver qué necesito cambiar en nosotros. Aprender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque al final de todo esto no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Y dice que su palabra es la que pasará, o sea, que su palabra es la que no, o sea, la palabra no pasará, o sea, es lo que Él dice nada más lo que va a pasar. Eso es lo que va a prevalecer, eso es lo que va a perdurar hasta la eternidad.
lo que el Señor dispuso, no lo que nosotros queremos. Entonces, wow, tenemos que ver, y yo miraba cómo era David. David prefirió Saúl apartarse de David, como quien dice, no, a ti te tengo miedo porque tú sos muy correcto. Y entonces, eso es lo que yo lo tomaba porque el pastor decía, ¿no? De que, wow, a veces por pena, por vergüenza, no hacemos lo que debemos de hacer y dejamos que otros declaren sobre nosotros o que hagan como quieran. No, David no le importaba, David era correcto y ya, no le importaba si era el rey, no le importaba, o sea, pero aún así cuidaba y respetaba la autoridad, respetaba la ley. Pero, imagínense David, como es Saúl, lo mandó y le dio como un escuadrón para que anduviera peleando. Y si siguen leyendo ahí, Saúl llegó hasta querer matar a David. O sea, le dio un escuadrón para que se fuera y que fuera a seguir luchando con los filisteos, por si acaso para que lo maten. Y así me libro de David. Pero no podía, porque estaba respaldado por Dios. Y Saúl tenía el deseo en su corazón de matar a David. Así como el pastor mencionaba, ¿no? Lo de Caleb, y cuando ellos dijeron, no, vamos a ir a vencer los gigantes, vamos, no importa. ¿Qué es lo que hicieron el resto del pueblo? Vieron su incapacidad y entonces fueron en contra de ellos, que sí estaban viendo la bendición. Entonces, ¿qué a veces hacemos nosotros cuando sentimos que no tenemos la capacidad? No actuamos y más bien lo que queremos es destruir o ir en contra de lo que el Señor sí está declarando o sea, para tu bendición. Entonces tenemos que alinearnos, tenemos que ver que si el Señor vino a nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, somos hijos del Señor, ¿qué impide? Y a eso venimos a la iglesia, venimos a aprender, venimos a conocer cuáles son las armas que necesito para vencer al enemigo, para vencernos a nosotros mismos también, porque muchas veces el mayor enemigo somos nosotros mismos. Y el que nos roba bendición somos nosotros mismos el que nos impide las bendiciones. El poder está ahí. El poder está ahí. Solo es activarlo, declararlo, como decía el pastor. Pero, ¿qué hace que eso que declaraste se ejecute? Tu forma, tu acción, los cambios que yo necesito hacer para que eso suceda, lo que yo me disponga a hacer para tomar esa bendición, todo eso, la bendición es un combo, es un cúmulo de doblegación, fe, esperanza, obediencia, porque si el Señor lo puso en mi corazón, yo tengo que obedecer para declararlo. Entonces, imagínense todo lo que la bendición activa. Y hablaba con Jackie ayer, decía, wow, una de las mayores bendiciones en nuestra vida es la obediencia. Y nosotros venimos aquí y a veces no hacemos lo que el Señor nos enseña aquí. Y somos desobedientes. Y eso hace que no se activen bendiciones. O sea, eso viene a ser condenación para nuestra vida. Y todo lo que inició, o sea, el ser pecador fue la desobediencia de Adán. Pero, y hablábamos, ¿no? Y wow, ¿qué hace que entonces yo me acerque al Señor? Fue por la obediencia de Jesús. O sea, fue por desobediencia que nos apartamos del Señor, pero la obediencia nos acerca al Señor. Y qué más grande obediencia la que tuvo Jesús, ¿no? Que sin importar lo que Él fuera, o sea, iba a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y es a través de Jesús que nosotros llegamos al Señor, por obediencia. Entonces, si nosotros venimos a aprender aquí, o sea, como dice el pastor, háganlo, pruébenlo, traten. Pero tenemos que ver qué ajustes tengo que hacer en mi vida
para activar todo eso que aquí el Señor nos enseña. Y vamos un momentito a Efesios 5:15. Miren lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que ver cómo andamos en nuestra vida. O sea, chequear, chequear nuestra vida, hacer un inventario, como dice el pastor, de todas las cosas que yo hago, que yo pienso, cómo siento. O sea, si en mi corazón hay amor, si en mi corazón hay respeto, o sea, todas las cosas que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Y chequearnos si andamos como necios o como sensatos. Y según cómo nosotros andemos, es que el poder se activa en nosotros. Porque el Señor no nos va a respaldar si nosotros no estamos conforme a como Él quiere que nosotros andemos. Por eso es que el Señor respaldaba completamente a David. Porque le era de agrado al Señor David. Y David se caminaba con prudencia, dice la palabra. Mire lo que dice también Proverbios 14:16. Un momentito ahí. Dice Proverbios 14:16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Yo leía eso y decía, confiado. ¿Cuándo una persona es confiada? Una cosa es confiar en el Señor, otra cosa es ser confiado. Confiado es como que simplemente no voy a, o sea, voy a estarme de brazos cruzados, no voy a actuar, no voy a hacer nada porque estoy confiado. Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados. O sea, que nosotros actuemos, ¿no? Y dice, el sensato se aparta del mal. El pastor mencionaba, ¿no? De que, wow, nosotros no podemos permitir el mal cuando hay alguien que declara en nuestra vida. O sea, nosotros nos apartamos. Pero hay veces que somos confiados, como, nada, eso no va a hacer nada. Y sí, la palabra tiene poder. Y entonces nosotros tenemos que estar cuidadosos en cubrir nuestra bendición. El Señor nos va a demandar todo lo que nos ha dado. El Señor nos va a pedir cuenta, dice la palabra. Por eso no podemos ser confiados y dar las cosas por hecho. O sea, tenemos que dar más, hacer más para agradar al Señor. Porque el único bendecido somos nosotros. Wow. Miren todo lo que hizo Zaqueo. No le importó su vida, porque al irse a la multitud de toda la gente que lo odiaba,
podían matarlo, podían aprovechar a que estaba ahí a merced de todos los que les había hecho daño, pero él no le importó, porque él en su corazón, él necesitaba el cambio y recibió la bendición, pero se movió, actuó, o sea, la luchó, la defendió, se montó al árbol, no le importó el tamaño, como decía, como dice en la palabra, se fue adelante, o sea, se fue adelante, vio por dónde iba, por dónde iban a pasar y se adelantó. Y a veces nosotros nos quedamos, nos estancamos, nos estacionamos y no vamos adelante. Siempre el pastor ha dicho, ¿no?, que la palabra es una palabra preventiva. O sea, si nosotros nos ajustamos a la palabra, el Señor nos enseña a prevenir hacia adelante lo que viene. Y si declaramos lo que va a venir, como que si ya es, me voy a alinear y a actuar como que si ya lo tengo. Pero depende de mí, no depende del Señor. El Señor, la bendición está ahí. Va a estar en dependencia en la capacidad que tú tengas de tomarla y resguardarla. Amén. Vamos a un momento a Mateo 25:13. 25, 1 al 13. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, se tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque el reino de los cielos es como... No, hasta ahí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si vemos allí, habían 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces es muy importante que nosotros seamos sensatos, seamos prudentes. O sea, cubramos nuestra bendición, busquemos del Señor, porque depende de nosotros el recibir la bendición. Si nosotros estamos llenos, aquí el Señor habla, ¿no?, de que habían 5 que no tenían y 5 que tenían. Más bien, las que tenían le dijeron a la otra, no, vayan ustedes, cubrieron su bendición. Porque su bendición era el que estaban llenas sus lámparas. Y recibieronla. Entonces las insensatas que hicieron, se quedaron confiadas, se quedaron y no buscaron, no actuaron. Las otras no, las otras preveyeron. Por eso es que la palabra es preventiva. Y tenemos que ir delante. Entonces tenemos que ver por qué a veces no recibimos bendición. Y no solamente lo físico, va más allá, es lo espiritual. La mayor bendición es la espiritual.
el estar con el Señor, el que podamos ver las cosas del Señor. Yo le hablaba el viernes pasado a los jóvenes la bendición, y el pastor habló aquí también de la revelación. Wow, es muy importante de que nosotros le pidamos al Señor revelación, porque de por sí si solo leemos y no vemos lo que el Señor quiere transmitir a través de su palabra, de nada nos sirvió. Mientras que si la revelación es la que actúa y la que hace la sanidad, el crecimiento, el cambio, es la que actúa en nosotros cuando recibimos la revelación. Entonces pidámosle al Señor que cada vez que vengamos aquí y el Señor trae una palabra a través de nuestro pastor, que nos dé la revelación de lo que nos quiere enseñar. Si el Señor dice que tenemos poder para declarar bendición, pidámosle al Señor cómo hacer eso. O sea, cómo activar en mi vida la bendición. El Señor nos quiere bendecir, pero ¿qué estorba? Entonces pidámosle al Señor que nos dé la revelación, que nos dirija para ver los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida. Y lastimosamente a veces no vemos nuestro propio mal. Pero el Señor es tan misericordioso que si nosotros se lo pedimos, el Señor nos muestra nuestras fallas. El Señor muestra nuestras fallas, muestra nuestras debilidades. Y si nosotros venimos, así como vino Zaqueo, ¿no? Con esa necesidad del cambio y ese arrepentimiento al Señor, el Señor nos da la bendición. Por testimonio yo he visto, o sea, el Señor ha hecho muchas cosas, ¿no?, en mi vida. Y yo siempre he dicho que si no he tenido más es porque yo no he hecho lo necesario para tomar más. Porque el Señor nos quiere bendecir. Pero va a depender en los ajustes que yo haga, los cambios que yo haga en mi vida, cómo me capacite para que el Señor nos dé algo. El Señor es como un padre, no le va a dar $100,000 a un muchacho de 10 años. Tiene que crecer, tiene que capacitarse para que entonces tú tengas la responsabilidad de cuidar eso. Y en el Señor es lo mismo. O sea, tenemos que ser responsables para cuidar la bendición. Si todavía no somos responsables, ¿cómo el Señor nos va a dar una bendición? Si no la valoramos, si no la vemos. El poder está ahí. Y me acuerdo de una película que miré hace tiempo que dice que a mayor poder, mayor responsabilidad. ¿Cuál es esa? La de Spider-Man, ¿no? Y es así, a mayor poder, mayor responsabilidad. Para que nosotros tengamos entonces ese poder, tenemos que ser responsables espiritualmente, ajustar nuestra vida. Pero el poder está ahí. El poder de declarar para tu familia, para tus hijos, para nuestra iglesia. ¿Se imagina que toda la iglesia se levante a declarar bendición para el pueblo? Es por eso que el Señor dice que el Señor trae la bendición unánime. Y si tú no te esfuerzas, pero si 10 se esforzaron, wow, tú vas a recibir del esfuerzo de los otros 10. Entonces, se imagina que todos actuemos en un mismo sentir, en un mismo pensar con el Señor, y que todos empujemos a la misma vez, en la misma dirección. Es como ese pastor, es una bomba atómica. O sea, tanto como para bendición, como para destruir el mal. No solo pensemos en nuestra vida, no solo pensemos en las bendiciones personales, no pensemos solamente en nuestra casa allá, no, pensemos aquí. Pensemos en esta casa, pensemos en esta familia, pensemos en lo que el Señor quiere hacer como pueblo. Porque las bendiciones son para el pueblo. Después el Señor te añade las personales, pero primero vienen las del pueblo. Pero entonces tenemos que aprender a ajustarnos para declarar primero las bendiciones para el pueblo. Yo he aprendido mucho del pastor, y el pastor ha dicho, ¿no?, que él vela por nosotros, por cada uno de nosotros. Él ora todas las noches por cada uno de nosotros. Y yo a veces he platicado con él y me ha mencionado, no, el Señor me ha tenido toda la noche con tal persona orando. Y yo soy testigo de eso.
Y él me lo ha mencionado. Y wow, entonces yo me pongo a pensar y digo, wow, él primero vela por las necesidades del pueblo y deja atrás las de él. Entonces, ¿qué hay ahí? Doblegación, no hay egoísmo, porque a veces somos egoístas y pedimos y velamos primero para nosotros y no para tu hermano, no para tu familia, no para tu pueblo, no para tus pastores, no para... Y el Señor quiere que declares para otros. O sea, el Señor te da el poder, no para ti, es para declararlo a otro. Por eso fue que el Señor le dijo a los apóstoles, vayan a predicar y cuando lleguen a una casa, declaren la paz y si no son dignos, eso se te va a regresar a ti. Ok, pero el Señor se lo dio a ellos para que lo den. No le dijo, esto es tuyo y que se quede contigo. No, para que lo den. El Señor nos da el poder de declarar para otro, porque tu bendición va a estar ligada a la de tu hermano. Y eso lo he visto en nuestros pastores, ¿no? Que ellos han dejado aparte las necesidades de ellos para velar por las del pueblo. Y eso entonces agrada al Señor y igual los bendice. Lo mismo pasó con David. David velaba primero por las necesidades y por defender lo que era el Señor, lo que decía, yo vengo en el nombre de Jesús, no vengo por su propia cuenta o viendo como por su grandeza ni nada de eso. Por eso entonces ajustemos nuestro corazón. Primero hay que ajustar nuestro corazón. Amén. Porque el Señor quiere bendecirnos, pero el Señor vela por el pueblo. El Señor no, o sea, el Señor nos conoce muy bien a todos, ¿no? Dice que, o sea, desde que estábamos en el vientre Él ya nos conocía. Pero todas las bendiciones son para el pueblo. Todas las promesas son para el pueblo. El poder se lo dio al pueblo. Entonces, como pueblo es que tenemos que activar las bendiciones y velar primero por el pueblo para que entonces el Señor nos bendiga. Pero hay un trecho ahí que no podemos saltarlo. O sea, hay una brecha. Por eso es que el Señor lo sabía. El Señor sabe que nosotros somos egoístas. Pero cuando nosotros doblegamos nuestro egoísmo y nuestra forma y venimos para orar por otro, ahí es donde se activa la bendición. Entonces, eso es lo que el Señor puso en mi corazón de que el poder está allí. La palabra tiene poder para bendecir o para condenar, pero que tenemos que ajustarnos para poder ver y poder tener la capacidad de activar ese poder. Y yo pienso que, wow, la mayor bendición es la obediencia. Si el Señor nos dice algo, seamos obedientes, no temamos, porque el Señor nos va a respaldar. Yo tenía, y le digo, o sea, no es que yo, como dice ahí, no es que sea confiado. Yo estaba tranquilo hoy porque el Señor, yo sé que el Señor, si nosotros nos disponemos, el Señor nos va a respaldar. Y todo es así, el Señor no te defrauda. Si tú te ajustas y te alineas con Dios, el Señor no te defrauda. Y yo sé que el Señor es el que está en control totalmente de este lugar. No es por lo que yo, como dice la canción, no es por lo que yo sé hacer, no es por lo que yo haya hecho o haya leído, no, es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que nosotros nos ajustemos todos los días. Todos los días. Por eso esto es un cambio todos los días. Pedirle al Señor que miremos nuestra forma, que miremos lo que nos estorba, que miremos lo que nos impide las bendiciones o que nos impide el dar bendiciones, porque estamos llamados a bendecir a otros. Estamos llamados a llevar la palabra a otros, no solo quedarnos con lo que el Señor nos quiere enseñar acá.
Y eso es lo más importante. El Señor te va a usar para bendecir a otro. Pero si nosotros no vemos que es para darlo, entonces no nos vamos a dirigir para eso. O sea, no nos vamos a enfocar en que yo tengo que ajustarme para poder declarar bendición. Amén. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Espero haya sido de bendición. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, por cada enseñanza que tú traes a nuestra vida, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Permite que cada día podamos ver, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que recibamos tu palabra tal cual tú la envías, Señor. Queremos agradarte, queremos ser ese pueblo que tú quieres que seamos, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Guíanos, Señor. Haznos cada día más esforzados, más valientes, Señor, como dice tu palabra. Para que podamos cada día ver, Señor, nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor.